Lección de la epístola primera del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, purificaos de la antigua levadura para convertiros en nueva masa, como ácimos que sois. Pues ved que ha sido inmolado Jesucristo nuestra Pascua. Celebremos, por lo tanto, este convite no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de corrupción, sino con los ácimos de la sinceridad y de la verdad. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo, María Magdalena y María, madre de Santiago, y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y saliendo muy de mañana el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando había salido ya el sol. Y decía una a la otra: ¿Quién nos apartará la piedra de la entrada del sepulcro? Y fijándose bien, vieron apartada la piedra, que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la diestra, vestido de blanco, y se asustaron. Mas él les dijo: No temáis, ya sé que buscáis a Jesús Nazareno crucificado, pues bien resucitó, no está aquí. Ved el lugar en donde le pusieron. Mas id y decid a sus discípulos y a Pedro que va a ir delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os lo anunció. Laus Divi Christi. Pueden tomar asiento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, nos encontramos en el glorioso domingo de resurrección de nuestro Señor, el paso del cuerpo de nuestro Señor de la muerte a la gloria. Con esta fiesta la Iglesia celebra la solemnidad de las solemnidades, la resurrección, llamada así por el magnífico triunfo sobre la muerte y el mal. ¿Por qué nuestro Señor decidió resucitar en un día domingo? Porque el domingo es el primer día de la creación, cuando se hace la luz, y la resurrección es la luz de una nueva resolución, la del Nuevo Testamento, es decir, la vida de la gracia. Entonces, es domingo por la nueva luz que comienza a partir de ese domingo, como dice bien el Evangelio, y saliendo muy de mañana el primer día de la semana. Aunque en realidad no sería correcto pensar que los días de la creación fueron días como los que entendemos hoy materialmente, pues el sol que marca nuestros días, en el relato de la creación, recién apareció creado en el cuarto día. Luego no se podrían llamar días a los tres primeros, porque no había sol todavía. Y San Agustín tiene razón al decir esto. Y más aún hay que tener en cuenta que Dios creó todo simultáneamente en un solo acto, en un solo instante. Esto es importantísimo. Nosotros medimos las cosas a partir del tiempo, no así Dios. Entonces la creación es un solo acto, un único acto, en un instante, por así decir, en un chasquido de dedos. Y se crea todo, absolutamente todo lo que ya hemos visto y todo lo que aún no hemos visto, que tiene que aparecer sobre la tierra. Se crea todo en un instante, lo cual demuestra mayormente la omnipotencia de Dios. Es decir, algunas cosas fueron creadas en acto, en ese mismo acto, único acto de Dios,
y otras también en ese mismo acto, pero en potencia, las cuales no aparecieron en acto en ese mismo momento, sino posteriormente, por estar en potencia. De hecho, los bebés que hasta el momento aún no han sido concebidos, fueron creados ya en potencia en ese único acto de Dios, y solo aparecerán en acto después de la concepción por parte de sus padres, lo cual es todavía futuro. Creó Dios la manzana, pero en potencia, en semilla de árbol que produce manzanas. Es decir, la mayoría de las cosas en ese único acto fueron creadas en potencia. La creación entonces es un solo acto de Dios en un instante, y la mayoría de las cosas fueron creadas en potencia o en semilla. Y Dios creó todo en ese solo acto, con número, género y especie. Se sabe todo, el número de cada cosa, de cada cosita, de cada hormiguita, de lo que sea, lo más chiquitito que podamos imaginar. Sabe el peso, sabe la medida de cada cosa que Él creó en un solo acto. No tiene posibilidad ni lugar alguno la evolución, porque cada cosa ha sido medida por Dios. Dios dice claramente en la Sagrada Escritura que creó el sol, la luna y las estrellas. Y no enumera todas las infinitas otras cosas que creó, obviamente, porque no terminaríamos nunca. Pero nos basta con estas tres cosas. Y lo dice Dios, suprema autoridad creadora, y Él sabe cómo las creó. No es posible entonces la evolución de nada. La Tierra no es un conglomerado de meteoros y estrellas que se cuajaron y se condensaron, como dice el evolucionismo, que todo se reunió por una fuerza, por no sé, en un momento y fue tomando forma y adquiriendo cosas, etcétera, etcétera. Dios dio orden a las aguas que se replegaran y que lo seco se llamara tierra, y eso es la tierra. De lo que Él creó, las aguas se movieron para un lado y lo seco para otro, y eso es la tierra. Y sobre la tierra creó también los animales y los vegetales, como ya dijimos, todo lo creado en género, número y especie. Si no es posible un salto de especie, como por ahí se habla de la descendencia del hombre del mono, que sería un salto de especie. Eso es imposible, porque todo, cada cosita creada, cada criatura, cada ser humano, lo que sea, todo creado por Dios, tiene su género, tiene su número y tiene su especie. ¿Cómo es que el evolucionismo se atreve a contradecir el sentido literal de la palabra de Dios? Y sin embargo lo hace. Y nadie dice que esa postura va en contra de la fe. Y hay que decirlo. Dios creó al hombre del barro. Y el barro es una materia orgánica. Y a esa materia orgánica Dios la organizó de tal modo con el soplo de su espíritu, e inmediatamente obtuvo al hombre. ¿De qué evolución del hombre podemos hablar? Hablar de evolución es ir en contra de la verdad expresada por la revelación divina en la Sagrada Escritura. Luego, no hay ninguna posibilidad de investigación por parte de la ciencia contra la verdad y lo que la Escritura dice con respecto a la creación. La Escritura no hace ciencia. La Biblia no hace ciencia, no explica ciencia. Y más aún, aquí no está hablando de ciencia, sino de la creación. Está hablando del único acto de Dios, ad extra, fuera de Dios, en la criatura. La creación no es ciencia. Por lo tanto, no cabe otra interpretación que la literal expresada en la Escritura. Y la gran mayoría de las interpretaciones sobre la creación del hombre son racionalistas y pseudocientíficas,
contrarias a la fe católica. Y no le corresponde a la ciencia natural explicar la creación porque no cae bajo su dominio. La creación escapa al dominio de la ciencia porque no es ciencia, es un acto de Dios. La creación entonces se explica solo por la fe y la ciencia está subordinada a la fe. Luego, la ciencia debe partir de la fe y yerra cuando la contradice. O sea, la ciencia no puede contradecir la fe en absoluto. Eso porque los científicos tienen que prestar mucha atención a eso. No puede contradecir la fe lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha revelado. Tienen que someterse, sujetarse a la palabra de Dios. De lo contrario, tampoco sería ciencia, porque iría en contra de la verdad y la ciencia es acerca de la verdad. Nos tiene que decir y demostrar la verdad. No queremos negar o ir en contra de la ciencia para nada, pero cada cosa en su lugar. Y el problema es cuando la ciencia se extrapasa sus límites y se va hacia límites que no le corresponden, que solo corresponden a la fe o a la investigación filosófica, metafísica. El lugar de la ciencia es su reducido ámbito del orden fenomenológico de los accidentes de la sustancia, mientras que el orden de la sustancia corresponde solamente al filósofo metafísico. La ciencia, como la física, la química y la biología, estudia la vida con sus fenómenos físicos, químicos y biológicos, pero no puede llegar al concepto de sustancia, porque la sustancia no es medible o conmensurable. La sustancia es algo invisible, es un concepto, un sustrato que es un concepto. No es palpable o verificable en un laboratorio de ciencia. Lo que se puede verificar, lo que se puede palpar o medir o conmensurar son los accidentes de la sustancia, pero no la sustancia. Y la definición de ciencia en toda su amplitud es el conocimiento real de las cosas o efectos por las causas que las producen. Conocimiento de los efectos por las causas que lo producen. Es decir, yo veo un efecto y tengo que demostrar que ese efecto proviene de esta causa. Eso es la ciencia. Ya sean físicas, químicas, biológicas o aún más altas y últimas como la metafísica o filosofía. También la metafísica y la filosofía debe demostrar las cosas a partir de la causa de las cosas. Luego, es necesaria una interacción entre la metafísica, que explique las causas últimas de las cosas, y la ciencia natural, que explica los fenómenos de las cosas, o las apariencias de las cosas, para que el conocimiento de la realidad de las cosas sea completo y adecuado. La filosofía o metafísica explica la causa última o el motivo primero por lo cual esa sustancia es tal sustancia, mientras que la ciencia natural explica el fenómeno, lo que se ve, la apariencia de los accidentes de tal sustancia. Y ambos conocimientos tienen que interactuar, no pueden ir en contra. Sin la metafísica, la ciencia natural puede desviar su camino. Si no está apoyada en la metafísica, la ciencia natural puede desviar su camino. Puede llegar a decir que un perro es un gato o que un gato es un perro, cuando no corresponde. Así entonces, nuestro Señor Jesucristo resucitó el día primero de la creación, el domingo, porque la obra de la creación tiene 7 días y el séptimo día, o en el séptimo día, se cierra esa obra y ese séptimo día es llamado sábado o Shabbat.
día de descanso para Dios, según el relato del Génesis. Dios en ese día descansó y también quiere que el hombre descanse. Y Dios llamó ese día Shabbat, que en nuestro idioma español decimos sábado. Y por eso los judíos celebran el Shabbat. Y eso está bien, porque es el día de descanso. De los 7 días, un día tenemos que tener para descanso. Pero Cristo no eligió el Shabbat como el día en que iba a resucitar. No eligió el Shabbat, sino que eligió el primer día de la creación. Como vuelvo a repetir, lo dice el Evangelio. Salieron muy de mañana, el primer día de la semana, y llegaron al sepulcro cuando había salido ya el sol. Él eligió el primer día de la creación, que es cuando se creó la luz. También lo dice el Evangelio, ya había salido el sol. En ese día, San Agustín dice que Dios creó toda luz, la espiritual y la material, en el primer día. ¿Por qué resucita en el primer día entonces? Porque Dios creó la luz en el primer día y Jesucristo es la luz y la resurrección de Jesucristo es la nueva luz de la gracia. Repito lo de San Agustín, dice que Dios creó toda luz. Entonces, la luz espiritual, en la luz espiritual creó a los ángeles, espíritus puros, y en la luz material, todo lo material, la energía, la materia, el cosmos, etcétera, etcétera, que es lo que maneja la ciencia natural. Por todo esto es que el domingo prima sobre el Shabbat judío. Y su nombre viene de Dominus, que significa el Señor en latín, pues en el Antiguo Testamento este primer día no tenía nombre, era el primer día. Y por la resurrección de nuestro Señor, porque Dios, lo elige para resucitar, comenzó a llamarse en la Iglesia Católica Dominus o Domingo. Y como nuestro Señor vino a perfeccionar la ley en la única religión de siempre, que desde Adán y Eva pasando por Abraham llega imperfecta hasta nuestro Señor Jesucristo, es que el domingo prima sobre el Shabbat. Es decir, el Shabbat era en el Antiguo Testamento el día de descanso, pero nuestro Señor elige el domingo porque hay una perfección de la ley. Entonces, ese día de descanso o ese día más importante de la semana, por así decir, pasa a ser en la nueva economía, la nueva resolución del Nuevo Testamento, el domingo. Prima por la perfección que nuestro Señor Jesucristo le dio a la única fe de siempre, que ya dije desde Adán en adelante, desde la creación, en la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, la única fe que salva, porque Jesucristo perfecciona la ley con su venida, su primer venida, es que se perfecciona también ese detalle del día más importante de la semana, que en el Antiguo Testamento lo era el Shabbat y ahora es el Dominus, el domingo. El domingo entonces es el día del Señor por su resurrección. Y no podemos hacer otra cosa en el día domingo que celebrar el día domingo, que celebrar este sublime día que el Señor eligió. ¿Por qué celebramos el domingo? Porque lo eligió nuestro Señor y nosotros queremos seguir a nuestro Señor. Y no podemos, hacer otra cosa que celebrarlo con actos de culto, siendo el más alto de todos los actos de culto que podamos hacer la participación en su Santa Misa, y esa es la explicación de por qué la Iglesia impone una obligación de venir a la misa los domingos, porque nosotros por nosotros mismos no lo haríamos, entonces hay una obligación, porque somos hijos del rigor. Pero tendríamos que hacerlo por nosotros mismos, por darnos cuenta que es el día que nuestro Señor eligió, que es el día que se merece toda nuestra atención,
no una parte del día como son los demás días que tenemos que trabajar, tenemos que comprar, tenemos que hacer cosas distintas. El domingo es toda nuestra atención, por eso ahora ya no, evidentemente todo eso está desviado, pero en otras épocas, cuando éramos niños, no se podía trabajar, no se podía, no había nada que funcionara el día domingo. Los mercados estaban cerrados, no se podía comprar, era realmente bien distinguido el día domingo. Ahora no, ahora es cualquier cosa. Pero el espíritu para un católico tiene que estar, por más que el mundo diga otra cosa o imponga otra cosa, porque a veces, bueno, me falta un poquito de sal y voy al supermercado y lo compro el día domingo, bueno, pero el espíritu tiene que estar, el espíritu tiene que estar, de cómo y por qué se celebra el día domingo. Y haciendo un pequeño paréntesis, como estamos en tan tremenda crisis de que no hay misas, el que no va a misa porque está muy lejos del lugar donde está la misa, tiene que santificar el domingo. No puede dedicarlo a otra cosa. Porque yo no voy a misa, entonces bueno, me dedico a trabajar. No. Tiene que respetar el espíritu del domingo. El domingo entonces es el día del Señor por su resurrección, porque Él lo eligió, y esto ya lo leí. Y no podemos hacer otra cosa que participar en su Santa Misa, el mayor acto de culto. Y a este día espléndido de la resurrección del Señor lo llamamos solemnidad de solemnidades. Al día domingo de resurrección, o por causa de la resurrección, lo llamamos solemnidad de solemnidades. Hoy, precisamente hoy, es la solemnidad de las solemnidades. Pero ¿acaso no dijimos en otra oportunidad que la solemnidad de las solemnidades era la celebración de la encarnación, el hecho más importante de toda la creación, por la cual en su persona divina, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo se unió hipostáticamente o personalmente con la naturaleza humana que fue tomada de la Virgen? ¿No dijimos que la encarnación es la solemnidad de las solemnidades? Sí, es verdad. Pero en orden a establecer cuál de estos hechos es el más importante, hay que aplicar muy bien la inteligencia, la actividad racional que Dios nos ha dado, la cabeza, para que la usemos. No quedarse con lo aprendido en los libros teológicos y filosóficos, porque uno puede leerlo y queda ahí en el libro, que es pura literatura, y menos aún en teología, sino que hay que trascender a la verdadera conceptualización de las esencias de los hechos. Hay que aprender a conceptualizar qué significa cada uno de estos hechos para poder establecer un orden. Porque la teología no es más que la aplicación de la razón por medio de la filosofía y de la metafísica en lo revelado por Dios. La teología, vuelvo a repetir esto, es a partir de lo revelado por Dios, aplicar la razón, la recta razón, que tiene que estar bien formada, es como si fuera uno a escoger los elementos adecuados o los instrumentos o las herramientas adecuadas, y esas herramientas adecuadas son la filosofía y la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Aplicando esos elementos adecuados, herramientas adecuadas a la revelación, es que uno obtiene la teología. Es decir, pensando correctamente de lo que Dios me está diciendo en la revelación, saco conclusiones verdaderas. Aplicar la razón a la revelación es la actividad racional, metafísica y filosófica sobre las verdades reveladas, y así se llegan a las conclusiones teológicas. Por ejemplo,
que la Santísima Virgen María es inmaculada. Algo que en la Biblia no está dicho así explícitamente, sino que es una conclusión, una derivación, un razonamiento por el cual se dice, bueno, sí, es inmaculada. Y estas conclusiones teológicas, producto de nuestra actividad racional, filosófica y metafísica, pueden llegar a ser dogma si así la Iglesia lo quiere, si así la Iglesia lo define, si así el Papa lo define, porque el Papa puede definir un dogma aún, digamos, sin depender de la actuación de un concilio. Como sucedió con el dogma de la Inmaculada, ¿verdad? Que lo define el Papa, el Pío IX, y a partir de ese que parecía aparentemente un problema, se llega después a la definición en el Concilio Vaticano I, aclaro, de el dogma de la infalibilidad. La infalibilidad viene del Papa y se extiende a la Iglesia, pero no al revés, ¿no? No es que la infalibilidad viene de la Iglesia y se extiende al Papa. Es primero el Papa, sobre esta piedra le dice Jesús a Pedro, edificaré la Iglesia. No dijo sobre la Iglesia edificaré el papado. Cuidado, ¿no? Entonces es el Papa el que es infalible y puede él definir, si así él lo cree conveniente, a las conclusiones teológicas que los teólogos, bien formados en su metafísica, en su filosofía y su teología, obviamente también, a partir del magisterio de la Iglesia, llegan a una conclusión importante que necesita una definición. Son muy pocas cosas las que están definidas en la Iglesia, muy pocas. La mayoría todavía no están definidas, o sea, categóricamente dichas por un Papa. Entonces todo el tema de la teología está todavía como en el ámbito de una especulación teológica, con mayor o menor grados. Bien. Vuelvo a comenzar el párrafo porque me perdí por donde iba. Y estas conclusiones teológicas, producto de nuestra actividad racional, filosófica y metafísica, pueden llegar a ser dogmas, si así el Papa lo quiere o la Iglesia lo quiere y lo define, porque están implícitamente contenidas en los principios extraídos por nuestra actividad racional. O sea, la revelación nos da los principios, nosotros unimos los principios y sacamos conclusiones y llegamos a una verdad que no está dicha explícitamente en la Biblia. Es decir, no necesariamente debe haber una verdad revelada explícita y textual en la Biblia para que un dogma a partir de esa verdad sea definido. Entonces, ¿cómo es que se puede decir que el domingo de la resurrección del Señor es la solemnidad de las solemnidades y la solemnidad de las solemnidades, ya lo hemos dicho, es la encarnación? Ya que todo fue creado por Cristo y para Cristo, dice Colosenses 1:16, y siendo Él el primogénito, para que en todo sea Él el primero, Colosenses 1:18. Y por esa razón la encarnación es la solemnidad de las solemnidades, y ahora decimos que la resurrección es la solemnidad de las solemnidades. Cristo es el primogénito, dice San Pablo, lo que acabo de leer, Colosenses. Pero ¿primogénito de qué? Porque en la Santísima Trinidad, Cristo no es el primogénito. Cristo es el unigénito. ¿Cómo es que pasa de unigénito en la Trinidad a primogénito de la creación? Por la encarnación. La encarnación es la solemnidad de las solemnidades porque pasa de ser el unigénito
en la Trinidad a ser el primogénito en la creación. Siempre primero en todo. Si no, no valdría lo que dice la Escritura, que Él es el primero en todo. Porque es el primogénito de todo lo creado. Es paradigma o modelo de todo lo creado. Es el primer predestinado. Ningún predestinado al cielo lo es antes de Cristo. Y su predestinación al cielo fue antes de que ocurriera el mismo pecado. Cristo es alfa y omega, primacía en todo. Entonces, de unigénito en la Trinidad pasa a ser primogénito en la creación. ¿Cómo es entonces? ¿Cuál solemnidad prima? ¿La resurrección o la encarnación? Y la respuesta viene por entender que si no hubiera habido pecado, Cristo igualmente se habría encarnado. Que esto ya lo hemos explicado en otra oportunidad. Pero su encarnación no habría sido un anonadamiento, no habría sido en naturaleza humana, mortal y pasible, susceptible de sufrimiento y llanto y de muerte, habría sido gloriosa desde el primer instante de la encarnación. En el plan de Dios, la encarnación era una encarnación gloriosa. No necesariamente pasar por todo lo que Cristo pasó. Pero como en el plan eterno y primogenio de Dios, de la encarnación se había torcido o viciado, contradicho por el pecado de apostasía de los ángeles en el cielo y de Adán y Eva en la tierra, a instancias de la antigua serpiente Satanás y a través de Eva, o por causa de Eva, y que por eso fue arrastrada la humanidad y el cosmos entero, la encarnación tuvo que tener como segundo fin, y esto debe quedar bien en claro, la redención y la salvación. Y por eso la encarnación no fue en un cuerpo glorioso, porque si no, no podría haber padecido. No fue en un cuerpo glorioso como debería haber sido en el plan primero, sino en cuerpo mortal, como el nuestro, susceptible de dolor, sufrimiento y llanto, de pasión y muerte. Y así se encarnó nuestro Señor para ser crucificado, como segundo fin de la encarnación, y así restablecer todo el orden que el pecado había desmoronado. Entonces, en el día de la resurrección de nuestro Señor, Él ya no está más en estado pasible y mortal, ni muerto porque resucitó, sino en estado glorioso, con su humanidad unida a la divinidad en todo el esplendor de su gloria. Por eso es entonces que la liturgia pone a la resurrección como la solemnidad de las solemnidades, pero dejando en claro que sin encarnación no habría habido redención ni resurrección. Sin encarnación no habría habido resurrección, que es lo que celebramos hoy. Y por eso la encarnación es la solemnidad de las solemnidades. Es de extrema importancia que este orden esté claro en un buen católico. Lamentablemente, cuando se explican estas cosas, no se comienza por establecer un orden. Resulta así que casi siempre se da una explicación teológica deficiente de la importancia o el orden de los hechos. Con la resurrección, con el tránsito de la muerte a lo glorioso, de su estado de anonadamiento hasta el sepulcro al estado glorioso de la resurrección, nuestro Señor tiene, por no encontrar mejor forma de decirlo, la verdadera identidad de su naturaleza humana divinizada. La verdadera identidad de su naturaleza humana divinizada es el estado glorioso de la resurrección, divinizada por la persona del Verbo, y por eso todo el cosmos se renueva y se glorifica con Cristo resucitado en cuerpo glorioso. Es como retomar el hilo que se había perdido, es como retomar el camino desviado por el pecado. Ese retomo de ese camino es el día de la resurrección, porque nuestro Señor
vuelve a su verdadera identidad gloriosa de resucitado, de cuerpo glorioso, en el día de la resurrección. Por eso es importante, y también es solemnidad de solemnidades. De ahí es que es legítimo considerar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como la fiesta de las fiestas, pero sin olvidar que la fiesta más importante es la anunciación de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Virgen María y la maternidad divina, todo eso en un mismo día, que es el 25 de marzo, aunque es verdad que todos estos misterios se dieron de una manera oculta, velada y anonadada. Son todos misterios ocultos, muy por detrás. Mas en la resurrección, su cuerpo se manifiesta como tuvo que haber sido manifestado según el plan prístino y primogenio desde toda la eternidad de Dios, en Dios. Es decir, la resurrección es obviamente algo mucho más evidente y manifiesto que lo que ocurrió con los otros, o cómo ocurrieron los otros misterios, el de la encarnación. Y ese es el secreto de la sabiduría eterna, el misterio escondido del que habla San Pablo. Nuestro Señor fue anonadado en la encarnación cuando debería haber sido exaltado en la encarnación. En vez de haber sido una encarnación glorificada, fue una encarnación anonadada. Esa es la diferencia. Pero no es que la encarnación sea la anonadación. No significa la encarnación la anonadación. La anonadación consiste en haberse encarnado en una naturaleza humana anonadada, que es muy distinto a haberse encarnado en una naturaleza humana glorificada como debería haber sido. Él se debería haber encarnado en una naturaleza humana glorificada, se encarnó en una naturaleza humana anonadada, y esa es la diferencia. La anonadación es en esa diferencia de estado que tiene la naturaleza humana, y a eso se lo llama anonadación. No por el hecho de que sea encarnado es anonadado, sino por el hecho de ser encarnado en una naturaleza anonadada. El encarnarse es un privilegio. Es exclusivo de Dios. No es para ninguna otra entidad. El diablo, por ejemplo, no puede encarnarse. Es exclusivo de Dios. ¿Por qué es exclusivo de Dios? Por su omnipotencia, porque hace falta una fuerza tal para poder encarnarse que no la tiene nadie más que Dios. ¿No? Es como juntar dos cosas que haces falta una tremenda fuerza para poder unirlas. No sé cómo expresar eso. Es el acto externo a la Trinidad más sublime de Dios. La encarnación es el acto externo a la Trinidad, porque no ocurre dentro de la Trinidad, sino fuera de la Trinidad, más sublime de Dios. Encarnarse solo a Dios corresponde. Entonces, no hay anonadación de nuestro Señor por el hecho de encarnarse, como ya dije, sino por el hecho de encarnarse en naturaleza humana pasible y no gloriosa como debería haber sido por propio derecho. Luego, con la resurrección se hace justicia a Dios. La resurrección es justicia a Dios, justicia al plan prístino de Dios. Nuestro Señor encarnado gloriosamente, y desaparece todo lo que había hecho el pecado, porque queda destruido el pecado, aunque a nosotros nos toque aún pagar sus consecuencias o lidiar con sus consecuencias. Esa es otra cosa. Pero el pecado ya está destruido.
por la muerte y resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque a nosotros nos toque pagar hasta la parucía cuando venga la destrucción del mundo impío. La teología es vida, realmente nos da vida, nos mueve, es lo único que nos puede dar felicidad, lo único que nos puede dar satisfacción, conocer todas estas verdades, integrarlas a nuestra vida. La teología es vida. Y la correcta teología es a partir de la filosofía metafísica de Santo Tomás de Aquino, que para algo Dios se la infundió. Dios tomó a este gordito que quería ser monje y se le pasó su vida rezando ante el crucifijo y así obtuvo toda la maravillosa enseñanza que leemos en sus libros, principalmente la Suma Teológica. Y sin teología no hay doctrina que valga. No hay, en definitiva, religión. Sin doctrina no hay religión. No hay posibilidad de comunicarse con Dios verdadero. Sin religión verdadera, uno no se comunica con el Dios verdadero. Sin la religión verdadera, uno se comunica con un Dios, pero no con el verdadero. Y por eso no salva. Entonces, el objetivo de cada uno de nosotros es comunicarse con el Dios verdadero. Y para comunicarse con el Dios verdadero tiene que estar en la religión verdadera. Y para estar en la religión verdadera debe estar en la doctrina verdadera. Y para estar en la doctrina verdadera debe estar en la teología verdadera, que se alcanza gracias a la filosofía metafísica de Santo Tomás de Aquino. Y sin teología verdadera nos queda una religión al mejor estilo protestante, sentimental y pegajosa, que cuando ese gustito se acaba, porque lo sentimental nos da un cierto gusto, nos gusta, se acaba la religión. Si yo no tengo ese sentimentalismo, si no me mueve esa paz, esa canción, esas relaciones amorosas, no hay religión para mí, que es lo que muchas veces, lamentablemente, la gente busca pasarla bien, digamos, en ese sentido. Y está mal porque esa es una religión de los sentimientos del sujeto, lo que el sujeto siente, que se adapta a cómo el sujeto percibe los distintos sentimientos. Me hizo sentir bien, se dice. En esa misa me sentí bien, en la otra no. Con este padre me sentí bien, con el otro padre no. Es el sentirse, el basarse en los sentidos, es el basar su vida en los sentidos es algo mortal espiritualmente, es así de peligroso, es mortal espiritualmente. Por eso uno insiste en sermones que tal vez son un poco áridos, demasiado teológicos, demasiado elevados, pero no, aquí no lo voy a hablar yo de sentimientos. Ay, qué lindo que la estamos pasando, porque no lo estamos pasando nada lindo. Y el único sólido fundamento es la verdad teológica, no los sentimientos. Los sentimientos van a desaparecer. Los sentimientos desaparecen con el cuerpo, porque son parte del cuerpo. La verdad teológica no desaparece, porque es parte del alma, o le corresponde al alma. Y lo dicho sobre esta religión de los sentimientos, de que más que todo es de los protestantes, también vale para el protestantismo que el Novus Ordo introdujo en Roma a partir del Vaticano II, y lo introdujo lamentablemente la Iglesia Católica. De hecho, los llamados católicos con los cuales uno se encuentra, la mayoría son así de tipo sentimentalistas.
si vale la expresión. Si no tengo la devoción que yo rezo todos los días, se me viene el mundo abajo. Si la devoción esta otra devoción no la rezo porque no me hace sentir bien, hago esta otra, en fin, todo basado en los sentimientos. Y digo, el Novus Ordo introduce ese tipo de protestantismo en la Iglesia Católica y se viene todo el desmoramiento de la Iglesia Católica humanamente hablando a partir del Vaticano II. Desde Juan XXIII hasta el presente León XIV, pasando por Juan Pablo II, Ratzinger y Bergoglio. La religión basada en sentimientos es algo fatal, es mortal. Es algo mortal porque no da luz, porque no establece una sólida fundación o cimiento, sino que da fatiga y esclavitud. Fatiga porque uno se cansa, y si no obtiene lo que quiere, que me haga sentir bien, ya me canso y dejo de ir. Me cansé porque ya no me sentí más bien. Y esclavitud porque depende de algo que no debería depender. O sea, uno es esclavo de la verdad, sí, ser esclavo de la verdad está bien, pero no esclavitud de algo que me vaya a llevar a la muerte. Uno tiene que ser esclavo de María, por ejemplo, no tiene que ser esclavo de Jesucristo, esclavo de Dios, esclavo de la verdadera teología, pero no esclavo de cualquier cosa, no de mis sentimientos. Por eso es algo fatal, es algo mortal, porque no da luz, no da los fundamentos necesarios para la vida espiritual, para la salvación. Uno termina fatigándose, aburriéndose y se marcha a buscar otra cosa que le dé más diversión. Porque la religión de los sentimientos da un gozo muy efímero. Sí, da un cierto gozo. Es lindo estar con la gente y pasar lindos momentos, agradables momentos entre los hermanos, pero es algo efímero. No hay que basarse en eso, sino en la verdad que hay entre los hermanos. Mientras que el raciocinio de la verdad lo da perenne, da un gozo perenne, que nadie lo puede quitar. La religión basada en sentimientos no hace más que automatizar, por no decir embrutecer. Se vuelve uno incapaz de saber racionalmente sobre Dios y transmitir esos conocimientos para que den luz a las pobres almas sedientas y hambrientas de Dios. Entonces, justicia para Dios. Hay que hacer justicia para Dios. Y a eso nos dedicamos. Y ya con esto concluyo. El padre de la mentira y el engaño está mortalmente vencido gracias a la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección gloriosa. Aunque siga mandando sobre este mundo, como príncipe de este mundo, sobre un número infinito de gentes que estultamente le abren las puertas. Por el coronavirus, que sucedió hace ya creo que 6 años, si no me equivoco, sabemos que el 75% de la humanidad le dijo al padre de la mentira y el engaño: amén, hágase tu voluntad. Es una vergüenza para la ciencia médica por su cobardía y falta de respeto, falta de amor a la verdad. Una vergüenza también para la Iglesia que no lo denunció lo suficiente. Todos callados ante el mal, todos arrodillados ante la imposición del mal. Y así sucederá igualmente cuando el anticristo nos quiera imponer su marca. Cuidado, porque lo del coronavirus fue como un
como un ensayo, ¿no? Y ahí vemos los resultados. El 75% de la humanidad fue detrás de eso. Lo único que detendrá esta hecatombe es la parucía de nuestro Señor, en la que se darán los triunfos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. En este maravilloso día de la resurrección, todo se glorifica por el dulce bálsamo de la verdad manifiesta de la maravillosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo, bien desarrollada y explicada teológicamente y exegéticamente, para que litúrgicamente tenga sentido. Y si hay algún error, alguna imprecisión, nos retractamos. Ven, Señor Jesús, ven pronto, no tardes ya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.